Bien, estimados amigos, como siempre, es un placer reencontrarnos. Después de Carnaval, acá a través de las pantallas Canal 11 y su retransmisora en todo el departamento de Canelones. Justo estos días de Carnaval estuvimos allá por Nuestros Pagos, por Santa Clara de Olimar, y bueno, fue difícil alcanzar a volver a la hora señalada del programa, pero bueno, nos reencontramos nuevamente. Al principio del programa quiero comentar con ustedes algunos temas de la agenda política que estamos realizando en todo el país con el diputado Lacalle Pou en el marco de este acuerdo programático y electoral que hemos llevado adelante en tanto Aire Fresco como Concertación Republicana Nacional. Y después tomar un tema que ya lo hemos hablado acá, que tiene que ver con los negocios de ANCAP y los negocios de ALUR, y nosotros referíamos a ese tema de otra pluna más. Pero al principio del programa, en esta primera parte del programa, queremos comentar algunas giras de la agenda y algunos temas que tienen referencia a Canelones. En estos días, el día miércoles y el día miércoles, sí, por la tardecita, vamos a andar acá por La Paz con Luis de recorrida, por Canelón Chico, por esa zona de Progreso, Canelón. Bueno, las agendas se están combinando para esos días, pero estos días, dentro de esa agenda política que tuvimos en la visita a la fiesta del mate en San José, juntos participamos ahí de esa fiesta realmente tan importante año a año que se realiza en San José. Estaremos a fin de semana en la Patria Gaucha, estaremos recorriendo dentro de unos días también algunas zonas de Canelones, como el Empalme de Olmos y algunas zonas de Barros Blancos. Ha estado la presentación de la agenda programática, lo que hace a la agenda de gobierno, lo que tiene que ver con las propuestas de gobierno. Y el día 25 de febrero hicimos, y yo creo que lo comentamos acá, una propuesta del Uruguay que cuida a su gente, y ahí hay elementos de política de seguridad, de políticas que tienen que ver con el elemento básicamente de darle desarrollo y progreso a su gente. En el este día lunes se hizo la segunda presentación, que todo un capítulo que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la vivienda y que tiene que ver con la protección a la sociedad en su conjunto y al desarrollo humano y social. Dentro de esos acuerdos programáticos que hemos planteado y hemos logrado entre los sectores Concertación Republicana Nacional y Aire Fresco, están estos de la educación. Y quiero comentar en particular este capítulo, ¿no? Hay otros temas como la solución al problema del asentamiento, el problema de qué se va a hacer con las 50.000 viviendas vacías, que este gobierno no ha dado solución en estos prácticamente 10 años de gobierno y siguen insistiendo en las 50.000 viviendas vacías, por el plan Junto, que ha terminado de ser un plan testimonial del gobierno, que no ha sido nada importante, y en definitiva en política de vivienda el gobierno no ha hecho nada, solo va a cerrar el periodo con 10.000 viviendas. Recordarán que el periodo del doctor Lacalle fue de 50.000 viviendas. Pero más allá de periodos anteriores, yo creo que hay que mirar hacia adelante. Hay 50.000 viviendas vacías, hay la idea de nuestros sectores, si accedemos al gobierno, a atacar el problema de los asentamientos, en lo que Luis Lacalle ha dado en llamar asentamiento cero, pero eso tiene que ver todo un paquete que tiene que ver con el tema de las viviendas vacías, que muchas de ellas pertenecen al Estado y el Estado está pagando por ellas, lo que tiene que ver a este plan Junto testimonial, que el último no ha dado más que allá respuesta muy ínfima, y la posibilidad de lo que es la vivienda en general para todos los ciudadanos, incluso aquellos que no acceden a la vivienda porque no tienen garantías y que tampoco se le ha solucionado el tema, y eso tiene que ver con proyectos de ley que también están en el paquete de gobierno y que se han presentado ya al Parlamento, pero que si somos gobiernos pensamos reflotar y aprobar con otras mayorías diferentes, ¿no? Porque el Frente, cuando los otros plantean algún tema, nunca dan la razón. Solo el Frente ha tenido
en los últimos tiempos la verdad revelada, aparentemente. Entonces solo critican, pero no tienen el espacio suficiente en su cerebro de reconocer que todos podemos tener parte de la razón y conjuntando ideas podemos solucionar los temas. En materia educativa, nosotros lo hemos mencionado acá, hemos traído a nuestros especialistas que han trabajado últimamente con los técnicos de Luis, ejemplos muy claros como el del Liceo 4 de contexto crítico de Maldonado. El director está en el equipo de gobierno, lo que hizo Bianchi en todo su periodo como directora del Bauzá y todo lo que otros compañeros han aportado, compañeros jóvenes que son hoy profesores de distintos liceos que han participado en nuestro programa. Claramente que sí, lógicamente reconociendo la necesidad de un presupuesto adecuado para la educación, pero que el tema no es plata, el tema pasa por una reestructura de la condición de gobierno de la educación y la conducción de gobierno de la educación, fortaleciendo la figura del ministro como conductor de las políticas de Estado y una ANEP y un CODICEN que en vez de ser el representante de los intereses corporativos o ideológicos de algún sector partidario se transforme en el coordinador de las políticas y el ejecutor de las políticas y no el que manda más dentro de la educación, que cuando uno interpela a un ministro termina, el ministro puede dar toda la razón pero termina no haciendo nada porque el CODICEN es totalmente autónomo. Y ahí, lógicamente que hemos planteado y está planteado para que nadie se llame al engaño, la reforma de la ley educativa de Vázquez, que es una ley netamente neoliberal que mira intereses corporativos y defiende intereses corporativos ideológicos y que no tiene en cuenta el desarrollo sustentable de la sociedad en su conjunto. Y en eso vamos a hacer hincapié y está en el capítulo de educación, dentro de los capítulos que se presentaron este día lunes a las 10 de la mañana, está este capítulo como clave fundamental, más allá que hablamos del tema de la vivienda, que tiene que ver con el desarrollo sustentable de una sociedad. En este escenario, lógicamente que la educación es clave para prevenir factores de riesgo en materia de seguridad, sobre todo sobre los jóvenes, porque lo hemos dicho y lo volvemos a reiterar, el joven no comete delito porque quiere o entra en conflicto con la sociedad porque quiere, sino que hay factores de riesgo. Y uno de los factores de riesgo más importantes es el tema de la educación, la falta del nivel educativo y también los problemas que se generan en determinados centros educativos que son en zonas de contexto crítico o en zonas que tienen dificultades y que necesitan otro tipo de políticas. Si hay ejemplos, por ejemplo, como el del Liceo 4 de Maldonado, que está en una zona y ha desarrollado una política educativa exitosa en zonas de contexto crítico, creo que nosotros debemos de trabajar en esa dirección y fomentar las políticas de inclusión, políticas en redes, la inclusión del deporte como un atractivo en el marco de la educación. Uno mira los jóvenes del mundo asiático y encuentra que más del 60% va a la universidad. Y una de las claves para China, Japón, Corea, convocar a los jóvenes a estudiar ha sido incluir el deporte como una disciplina obligatoria de lo que puede ser, dentro de todas las disciplinas que tiene la educación, una disciplina de integrar lo no formal a lo formal y transformarlo en parte de la educación como educación formal. Pero no solo un profesor de gimnasia que lo haga hacer gimnasia a un alumno como tradicionalmente se conoce, sino la inclusión de disciplinas. Puede ser el fútbol, puede ser el béisbol, puede ser las artes marciales, puede ser el voleibol, puede ser el handball, natación, todo lo que es a la disciplina del deporte y a la preparación del joven en su desarrollo mental y humano y físico, conjuntamente con la educación. ¿Para qué? Para generar un atractivo adicional a que los jóvenes participen y se incluyan en todo lo que es un proceso educativo. Lógicamente fortaleciendo la formación pedagógica de los educadores, pagándole más salario a los que van a esas zonas a dar clase, llevando profesores experimentados a esa zona y no aquellos jóvenes que recién se reciben y lo mandan de repente a un liceo complejo, complicado. Bueno, por ahí creo que va también lo que tiene que ver con una conducción de la educación en manos
de los representantes del pueblo, porque nosotros hoy como representantes del pueblo no tenemos prácticamente injerencia en la educación, ya que el ministro no tiene potestades sobre el CODICEN y el ministro va por otro lado, más allá de que diga que esto está bien o está mal y se ponga de acuerdo con los partidos políticos. En definitiva, el CODICEN es el que maneja la educación por fuera del ministerio. Y después ahí han primado los intereses corporativos, eso lo vamos a eliminar, vamos a volver a la educación aquella de autonomía técnico-pedagógica, como planteaba Varela y Baferreira, con fortalecimiento de los organismos técnicos y fortalecimiento de la parte pedagógica, tratando de que sí, fortalecer los sindicatos de la educación, pero no que los sindicatos de la educación terminen gobernándonos a todos y gobernando el futuro de los estudiantes de este país cuando están para defender intereses corporativos, y bien que tienen que defenderlos, pero no incorporarlos al modelo educativo. Yo creo que el modelo educativo tiene que tener una visión de largo aliento, un país que es productor de alimentos naturales al mundo, un país que tiene que desarrollar las cadenas de investigación en el marco de la genética, en el marco de los procesos agroindustriales, tiene que direccionar su educación y tiene que haber una política de Estado en esa dirección. Ya que el interior del país genera el 80% de la riqueza que se genera en este país, bueno, apostemos también a desarrollar la educación en el interior del país, las cadenas de investigación y formar gente para la investigación. Y si es necesario mandar educadores nacionales a estudiar al exterior y a formarse en sus maestrías y doctorados para que después vengan a educar a los educadores, también hay que hacer una inversión en ese sentido. Y a los profesores y maestros que se dediquen a la función y que realmente sean aplicados, hay que lógicamente premiarlos, y en eso hay que apostar a un mayor salario, lógicamente que a un mayor salario, pero también apostar a que se formen en su actitud como pedagogos y como docentes que son. Estos elementos están, en términos generales, en la base de lo que puede ser estas políticas, estos bloques que estamos planteando, estas propuestas que estamos haciendo planteo a partir de semana tras semana, van a ser 4 ejes que hace la presentación nuestro candidato a la presidencia, Luis Lacalle Pou, y que hacen también a un acuerdo que nosotros realizamos días atrás, donde están 8 ejes fundamentales, 8 ejes programáticos que acordamos están en este marco. Los próximos van a ser políticas de defensa, políticas que tienen que ver con la infraestructura, caminería, rutas, vía de comunicación, qué va a pasar con los trenes, qué va a pasar con los puertos. Todos estos temas, a cada tema nosotros y nuestros técnicos le hemos dado un planteo concreto y una solución concreta. Nada de payar y hacer discursos en el aire que después no se pueden cumplir, sino concreto. Vamos a hacer esto, esto y esto, y en eso hemos definido nuestras políticas. Por lo tanto, van a ir al grano. Vamos a comprometer cosas que se pueden hacer y concretarlas. Y otras que se van a empezar a hacer que tienen mirada de largo aliento, por ejemplo, como es asentamiento cero, que va a llevar un proceso por lo menos de 2 gobiernos, pero hay que empezarlas a hacer. No puede seguir en esta situación los ciudadanos, nuestros compatriotas, que terminan después, porque ni el gobierno central da respuesta, ni los gobiernos municipales no dan respuesta, terminan en situaciones críticas cuando los eventos climáticos, como son las inundaciones, terminan desplazándolos o destruyéndole apenas lo poco que tienen. Entonces todo esto tiene que ver también con la ley de ordenamiento territorial y con todo un programa de vivienda que va a llevar en la primera etapa de gobierno a la posibilidad de 50.000 viviendas, pero además a darle solución habitacional a un montón de gente que están en zonas carenciadas y que tienen zonas de asentamientos que pueden tener la posibilidad de solucionar sus problemas si el Estado se preocupa por ellos y no lo deja de lado y los usa como elemento político a veces para generar campañas electorales o darles dádivas que en definitiva nunca son solución a sus problemas. Por lo tanto, en la segunda parte del programa quería comentar esto. Vamos a estar acá en el departamento, cualquiera que se quiera conectar, ustedes saben bien, pueden conectarse con el 294-8419, que es el número de nuestro despacho, ahí preguntar por nuestras secretarias y les pasarán los coordinadores del departamento de Canelones, que ya están trabajando en todo el departamento. Nosotros acá tenemos unas cuantas agrupaciones, nuestra lista es la 292 como lista nacional,
que nos vamos a presentar. Acá la calle Saravia, para votar por la vía de Saravia, del sarabismo, de la 292, y acá los compañeros, hay varias agrupaciones trabajando estas listas, así que se pueden poner en contacto con los coordinadores del departamento de Canelones, pero consultan en el despacho directamente y van a tener los teléfonos. En la segunda parte del programa tocaremos el tema que habíamos planteado al principio. Bien amigos, en esta segunda parte del programa retomamos un tema que lo mencionamos el año pasado en un par de oportunidades, quizás, que tiene que ver con los negocios de ANCAP y la nueva planta de etanol en Paysandú. Hace prácticamente 2 años o más, una empresa brasileña que cotizaba en el tema de etanol hizo una denuncia muy grave al presidente de la República, José Mujica, y a todos los integrantes del gobierno, tanto ministro de Industria como director de Industria y como presidente de ANCAP, de que la licitación que había ganado la compañía Abengoa estaba con sobreprecios muy importantes. Si bien esta empresa quedó fuera porque no se presentó en tiempo informa y no le correspondía entrar, hizo la denuncia que la empresa adjudicataria, una empresa española que en realidad es una compradora de las casas matrices que arman las plantas de etanol y después ellos las instalan, y no tenía en ese momento incluso hasta respaldo a nivel internacional porque se había caído en las bolsas de Europa sus cotizaciones, termina ganando por un precio realmente exorbitante. Exorbitante porque era, según las cifras oficiales y lo que se colgaba en la página del Ministerio de Industria, en la página del Poder Ejecutivo, prácticamente 3 veces más de lo que una planta de etanol de ese tamaño, de esa envergadura, valía. Sobre todo quien es el fabricante en el mundo, que es Brasil, y los otros que son Estados Unidos. Pero generalmente los brasileños están colocando plantas en todas partes del mundo de etanol, porque además un poco fueron, junto con Estados Unidos, los inventores de esto, del etanol. Entonces, nosotros hace más de 2 años nos pusimos a investigar el tema. Recibimos en nuestro despacho a la gente de la empresa brasileña que había planteado una planta exactamente igual a la que se está construyendo en Paysandú, por una cifra 3 veces inferior en dólares, que queríamos saber de qué se trataba. Ya ellos habían quedado fuera de la licitación, pero que queríamos saber por qué el precio de ellos era 3 veces inferior. Y bueno, obtuvimos los números, pero no quedamos con eso y consultamos a empresas fabricantes en Brasil, que fabrican plantas de etanol y los periféricos, las calderas y lo que es los elementos de producción de ración o de biorración o de fertilizante. Hicimos esa consulta y realmente coincidía con lo que decía la empresa brasileña que había quedado fuera. 3 veces inferior cualquier empresa brasileña de primera línea o de otro país, de Estados Unidos. Hicimos consultas de Estados Unidos, donde se estaban instalando plantas de etanol, y nos encontramos que el precio relación por litro de etanol, materia prima y producción era de 0,35 centavos por litro y de 0,45 centavos por litro, dependía si era caña de azúcar o maíz, o otros granos, sorgo dulce. Esta planta que se estaba instalando en Paysandú, va a andar en el eje de los $2. Imposible tener capacidad de repago. Entonces, lógicamente, teníamos que hacer una investigación, la hicimos, constatamos que aquí había un sobreprecio enorme en la empresa adjudicataria y que en definitiva el Uruguay iba a pagar alrededor de $70 millones más por un negocio que realizaba y que además la planta que se estaba instalando es totalmente ineficiente porque ya en el mundo entero fueron descartadas ese tipo de plantas que andan en el eje de los 70-77 millones de litros de etanol al año. Normalmente las plantas más o menos rentables superan los 140 millones de litros y sobre todo las que se instalan hoy son plantas de 240 millones de litros.
para que tengan capacidad de repago. Si no, es imposible el repago. Y para que haya repago para una planta de 70, 77 millones de litros como la que se está instalando en Paysandú, lógicamente que no puede costar 120 millones de dólares, tiene que costar entre 30 y 40 millones de dólares, que es lo que manda. Lo que manda el mundo en general, pero es lo que se está... Hoy, por ejemplo, en Brasil se están dejando sin efecto las plantas de 70, 80 millones de litros por ser ineficientes y se venden usadas, garantidas, con garantía de 20 años y mantenimiento, con todos los periféricos, no más allá de 15, 20 millones de dólares. Fíjese la diferencia, nosotros vamos a pagar 120 millones, 130 millones de dólares, lo que cuesta una planta gigantesca de las que se están instalando en Estados Unidos de 240 millones de litros, no de 77 millones de litros. Hicimos el pedido de informe, hasta el día de hoy no se nos ha contestado. Pedido de informe básicamente técnico, para saber por qué el Uruguay adjudicaba la construcción de una planta a determinada empresa y le iba a costar 70 millones de dólares más de lo que costaba en el mundo entero la empresa, y cómo es que el Uruguay había entrado en eso. Nosotros decíamos, otro pluna más, y es otro pluna más, porque acá si no hay sobrefacturación, si no hay agregado de precio, ¿qué hay detrás de esto? En su momento no nos contestaron el pedido de informe hasta el día de hoy. Bueno, nosotros convocamos al ministro de la Comisión de Industria, ni el ministro ni el presidente de ANCAP, Raúl Sendic, nos explicaron la diferencia. La excusa que decía que, que el valor estaba en los periféricos. Bueno, nosotros averiguamos todos los periféricos, los teníamos ahí. Las calderas que acaban a pagar más de 20 millones de dólares valen 8. Y todo el resto de lo que es los agregados a la planta, ninguno en ninguna parte del mundo superan entre 14 y 17 millones de dólares, y acá los periféricos van a valer alrededor de 60, 70 millones de dólares. Agregándole la planta, es ese número de 120, 130 millones de dólares, quizás más, pero anda ahí, 120, 130 millones. Cuando esta misma planta, incluidos los periféricos, con garantía por 20 años de mantenimiento y la asistencia técnica, cualquier empresa brasilera, que son las uno en el mundo, o norteamericana, las colocan llave en mano por 40 a 50 millones de dólares en el Uruguay. Otra pluna más, es cierto, es otra pluna más. Entonces, este tema lo llevamos a la Comisión de Industria, no hubo respuesta, se siguieron las evasivas, incluso públicamente el presidente de ANCAP en aquel momento salió a acusarnos que nosotros estábamos atacando. No, nosotros como legisladores estábamos preguntando. Queríamos saber por qué el gobierno iba a hacer poner al pueblo uruguayo 70 millones de dólares en otra planta de etanol, que además el Uruguay con la de Bella Unión, ya nos alcanza y nos sobra, porque estamos perdiendo plata, porque el etanol en el mundo no es rentable a los precios del petróleo de hoy. Estados Unidos ya bajó sobre los combustibles fósiles los niveles de porcentaje tanto de biodiesel como de etanol. Miren lo que está haciendo Estados Unidos. A Estados Unidos el precio de los granos, ahora empieza a caer el precio de los granos porque la presión de Estados Unidos empieza a bajar, pero a Estados Unidos se le hizo totalmente cuesta arriba y por eso coloca plantas, hoy está instalando plantas que superan los 200 millones de litros al año, porque si no, no tienen capacidad de repago y no son rentables. Y se le encarece el etanol después en la nafta para ir quitando combustibles fósiles, quitando contaminación, pero además abaratando el precio. Entonces, la planta de Alure en Salto, en Bella Unión, la planta de Alure en Bella Unión, que la hemos visitado ya 2 veces y que hemos mirado, está todo bárbaro, ha generado mucho trabajo, ha recuperado, pero la está pagando todo el pueblo de Uruguay, es un subsidio impresionante de millones de dólares. En realidad, el costo del etanol acá en el Uruguay supera 4 veces el parámetro internacional de producción que tiene Brasil y Estados Unidos, que son los padres y los reyes del etanol. Y encima le agregamos otra planta en Paysandú, que además no hay materia prima para ella, porque en realidad no se plantó la caña de azúcar necesaria que se debía de plantar solo para la planta de Bella Unión, ni el sorgo dulce necesario, y van a apelar a otros granos, a hacer etanol con otros granos. Entonces no hay capacidad también de producción de grano, cuando empieza a cambiar el mundo global. Pero además, más allá, si esto diera resultado, y si era bueno para el país el tema de producir más etanol con otra planta, ¿por qué pagarla 70 millones de dólares más de lo que vale? Bueno, estos días los mismos ingenieros de la empresa brasileña que quedó fuera y que había planteado a Mujica
una denuncia diciendo que ellos las plantas de ellos valían 3 y 4 veces menos y demostraron, fueron a la Comisión de Industria y con un PowerPoint demostraron los precios internacionales, demostraron el número, hicieron comparativo de la empresa de ella con todas las empresas del mundo y demostraron que nos vendieron, nos pasaron el choclo, nos mandaron un pase muleta y nos enchoclaron en 70, 80 millones de dólares. Y el responsable es Raúl Sendic, presidente de ANCAP, y De León, presidente de ALUR, hoy presidente de ANCAP. Que salen a decir y a contestar y a decir, ¿y cómo no sabíamos que el senador Saravia sabe de etanol? No. Yo de estos temas como legislador tengo obligación de estudiar e investigar. Cuando aparece este tema hace 2 años me contacté con los mejores técnicos del mundo. No solo consulté a la empresa que andaba en la vuelta, consulté a los mejores técnicos que no estaban acá, consulté en Brasil, mandé correos a técnicos en Estados Unidos, de empresas en Estados Unidos, consulté a los mejores del mundo y me pasaron justamente una realidad totalmente diferente a la que maneja el gobierno. Entonces hoy el presidente de ANCAP, de ALUR, De León, dice que no sabía, que no. Por lo menos a mí no me hubieran currado como lo curraron a él, que le vendieron un verso y lo hicieron pagar 70 millones de dólares. Yo no quiero creer que alguno en el gobierno esté aceitado, que haya agarrado. Yo lo que quiero pensar es que son medios nabos y que caen en la trampa de corporaciones que vienen fundidas, como viene Abengoa, sin respaldo internacional, como vino acá Lil Gay y Campiani y nos vendió el verso, compañías que agarramos en el mundo entero, que están correteadas del mundo entero, se vienen a hacer la América con nosotros los pobres giles que vivimos en América del Sur. Todavía nos quieren vender espejitos de colores. Y aquí hay funcionarios, como decía Artigas, malos americanos, que se enganchan en estos temas. Entonces acá hay responsabilidad del señor De León, hay responsabilidad del señor Sendic, y que no vengan a decir que está dentro de los parámetros de los precios internacionales. Sí, de los parámetros de los precios internacionales, 140, 130 millones de dólares, una planta de 240 millones de litros. 240 millones de litros, no una planta de 77 millones de litros que hoy se han sido descartadas en el mundo y que no superan los 20 millones de dólares. Pero en aquel momento nueva valía 42, 45 millones de dólares. Con los periféricos, con la caldera, con todo lo que eran poner el mantenimiento. Entonces acá, yo creo que ahora que estamos en campaña electoral, y es bueno que los ciudadanos vean estos temas. El diario El País salta la denuncia de la empresa Serrana de vuelta, nuevamente sobre el tapete. Y ahora sale el expresidente acá a decir que le va a hacer una denuncia penal por difamación e injuria porque los ingenieros ahí en la comisión dijeron que había sobrefacturación y que se había direccionado la licitación con el dedo. Yo no sé si se direccionó la licitación con el dedo, pero que hay sobreprecio, hay sobreprecio. Que acá hay sobreprecio, está constatado por documentos que tenemos nosotros que hay sobreprecio, que hay 70 millones de dólares más. No sé si eso de que se direccionó o no se direccionó la licitación, no tengo idea porque no tengo los pliegos licitatorios. Sí tengo porque el Ministerio de Industria y ANCAP se negaron a mandarme los pliegos licitatorios, porque en la pedido de informe que yo le hice, estaba el pedido de los pliegos licitatorios, cómo había sido la adjudicación, qué otras plantas se habían presentado y cuáles fueron las cotizaciones de las otras 7 plantas, incluida esta, eran 8. No nos contestaron nada, por lo tanto algo oculto lo tienen, y muy oculto. Y ahora quieren salir a explicar cosas que son inexplicables. Bueno, por lo tanto, ciudadanos, ustedes tienen que pensar este tema, empezarlo a analizar. Yo creo que estamos en campaña electoral. Yo creo que el desastre, la mala gestión, la corrupción campea en este gobierno, como nunca, una cosa que criticaron tanto el Frente Amplio a los gobiernos anteriores de las malas administraciones, de las malas gestiones, lo multiplicaron la mala gestión por 10, no solo en lo nacional, también en lo municipal, miren Canelones. Entonces yo creo que es un escenario de decisión las próximas elecciones. La interna del Partido Nacional es fundamental para decidir nuevas figuras que levanten banderas del partido con miradas del siglo XXI. No repitamos las viejas dosis si queremos ganar la elección al frente, porque acá lo más importante en el escenario es octubre, no es la interna del partido, es octubre, y octubre es la clave de definiciones. Si vuelve a ganar otro gobierno del Frente Amplio, estamos pelados, vamos camino a una crisis
y vamos a tener una crisis económica, pero además una crisis enorme, ya está gestada de gestión, que nos va a ir hundiendo pedazo por pedazo del barco. Esto de ANCAP es un ejemplo. Hay 400 millones de dólares de déficit en ANCAP, cuando es una empresa que tenía que dar brutal rentabilidad, porque los uruguayos estamos pagando los combustibles más caros del mundo y financiando un ANCAP que termina haciendo estos negocios. Pérdida de 70 millones de dólares. Otra pluna más es este tema de la nueva planta de alcohol en Paysandú que está construyendo Alur y sus colaterales por orden de ANCAP. Hasta la próxima semana, amigo. Ha sido un placer, como siempre, compartir estos minutos.